Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, dispuestos aquí a contarles todo lo que manda en la actualidad de hoy, 12 de junio. Y en este día 12 de junio, ¿por qué no empezar explicando que algunas de las cosas que vemos aquí sobre, por ejemplo, el orgullo gay, la cultura LGTBI, etcétera, son mucho más fuertes incluso en otros lugares. Por ejemplo, el caso de Washington, de la capital federal de los Estados Unidos, donde ha generado incluso polémica el rango que le dan a la bandera del arco iris, incluso en algunos lugares por delante o por encima, o con mayor respeto que a la del país, a la de Estados Unidos. Y eso allí es absolutamente pecaminoso y están muy enfadados. Vamos a verlo, nos lo cuenta Gabriel Serrano. Mes del orgullo y en diferentes partes del mundo ya se puede ver cómo se le da visibilidad al colectivo y cómo ocupan las calles. En la capital de Estados Unidos este fin de semana han tenido varios eventos y desfiles para, según ellos, concienciar sobre la lucha por la igualdad y la dignidad de las personas. Se han podido ver imágenes un tanto depravantes, como personas con escasa ropa bailando con movimientos sensuales y la gente se acerca con billetes en la boca y se lo introduce en una pernera que llevan puesta. Lo peor de todo es que las familias llevan a sus niños a ver el desfile y estos ven todo lo que allí ocurre, jugando con su infancia. Algo que ha ocurrido también en Washington es que han puesto la bandera del colectivo en la fachada de la Casa Blanca y se puede ver que a los lados está la de Estados Unidos. Pues bien, según la Constitución, nadie mostrará la bandera de las Naciones Unidas o cualquier otra bandera nacional o internacional igual, por encima o en una posición de superior prominencia u honor a la de Estados Unidos. En cualquier lugar dentro del país, su bandera destaca más, ya que la han colocado en todo el centro. En otro estado, en California, los padres podrían ser acusados de maltrato infantil si no aceptan la transexualidad de sus hijos. Así lo recoge una enmienda al proyecto de ley de California, que afectará a los procesos de custodia de los menores. Podrían hacer que los padres que se niegan a que sus hijos cambien de género sexual sean acusados de maltrato infantil. Se pediría así a los jueces que consideren si los padres afirman o no la identidad transgénero de un niño como uno de los factores a tener en cuenta en los desacuerdos sobre la custodia. Desgraciadamente, están implementando el todo vale, pero las consecuencias y la realidad de lo que ello conlleva demuestra totalmente todo lo contrario. Y viva las agendas, mientras tanto, desde luego. Qué bien, qué bien. No me quedo más tranquilo, pero no estamos, no somos el epicentro del problema, ni mucho menos. Hay otros que incluso parece que están peor. Bueno, hoy hemos perdido para siempre a Silvio Berlusconi. Ha muerto con 86 años, sufría una leucemia crónica y este tipo, que fue todo en la política italiana, 3 veces presidente del Consejo de Ministros, su último partido, Forza Italia, todavía forma parte del gobierno de Giorgia Meloni. Es verdad que es una parte pequeña, junto a este hombre que ven a su lado, que es Antonio Tajani. Fue condenado una vez, ha tenido 1000 problemas con la ley, pero solamente ha sido condenado una vez, fue por fraude fiscal. Y luego, bueno, en fin, pues tuvo sonoros escándalos con fiestas con jovencita, el famoso Bunga Bunga. Él mismo construyó un personaje sobre sí mismo, multimillonario desde sus tiempos jóvenes, cuando se forró construyendo pues la periferia milanesa, y luego el gran hombre de la televisión, que construyó un imperio, el Imperio Mediaset, famoso en Italia, pero también en España, y en fin, y le daba sonoros portazos a quien le daba la gana. Presume de ser amigo de Putin, presumía, y hoy Putin le ha dedicado no sé cuántas frases de elogio, se mandaban cosas, ¿no? El día del cumpleaños de Berlusconi, Putin le mandaba 20 botellas de vodka. El día del cumpleaños de Putin, Berlusconi le mandaba 20 botellas de Lambrusco. En fin, no es que equivalga una cosa a la otra, ni mucho menos, ¿no? Cuando decía lo de los sonoros portazos o plantones, uno se lo dio a la canciller alemana, Angela Merkel. Fue absolutamente, bueno, recorrió el mundo. También plantó a Pedro Sánchez, o sea que tan malo no era, En fin, que descanse en paz ese hombre, Berlusconi, que, como decía, durante pues, muchísimos años ha sido el motor, el eje,
el ser o no ser de la política italiana. Y el líder del centro-derecha, en sus orígenes está, hay que recordarlo, a veces se olvida, a menudo se olvida. Los italianos le votaban a él al principio porque, en primer lugar, porque le conocían menos y en segundo lugar, porque era el único que era capaz de plantar cara a los gobiernos de izquierda con los comunistas. Los comunistas daban mucho miedo en Italia y este hombre tenía la habilidad, el verbo, la sintonía y el poder económico para organizar plataformas, partidos, etcétera, etcétera, que impidieron lo que ha pasado aquí. Pues eso, que los socialistas más los no sé qué, más los no sé qué, más los no sé qué, han destruido nuestro país. Pues Italia no está destruida por esas mismas fuerzas gracias a este hombre. Les caerá mejor o les caerá peor. Y lo de las fiestas no deja de ser, pues, una anécdota. Ninguna condena sobre ese particular. El ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, ha fallecido este lunes a los 86 años en el hospital de Milán, donde permanecía ingresado desde hace varios días, aquejado de una leucemia. La salud de Berlusconi había empeorado en estos últimos meses y la preocupación aumentó en las últimas horas. Hasta el centro se habían desplazado varios miembros de su familia este lunes, según la agencia ADN Cronos. Berlusconi, fundador de Forza Italia, fue primer ministro de Italia durante 3 periodos a lo largo de su vida y ya había sufrido varios problemas de salud en los últimos años. En 2016 tuvo que someterse a una operación a corazón abierto tras una insuficiencia aórtica. Años más tarde, en el 19, un cólico renal le hizo perderse la presentación de los candidatos europeos de Forza Italia y en 2020 estuvo 11 días ingresado tras contraer el COVID y sufrir una neumonía bilateral. Berlusconi se presentó a sus primeras elecciones en 1994, con la promesa de realizar una revolución liberal y frenar el supuesto avance comunista. Pero ese primer gobierno duró apenas un año y tuvo que esperar hasta 2001 para volver a ejercer como primer ministro. El tercero y último de sus gobiernos, entre 2008 y 2011, terminó con escándalos de abusos a menores y fraude fiscal. Pero en lugar de hacerse a un lado, impuso su presencia en la escena, impidiendo la formación de una nueva derecha moderada y favoreciendo el auge soberanista de Giorgia Meloni y Salvini. Hasta el final fue una figura central de la política italiana, volviendo a ser senador tras las últimas elecciones. Bueno, pues por ser persona que le conoció y le trató personalmente durante bastante tiempo, le hemos pedido una valoración de la figura de Silvio Berlusconi a don Miguel Durán, abogado conocido de todos ustedes. Don Miguel Durán, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Javier. ¿Le ve a usted en un coche o tomando el sol? No sé, muy bien. No, estoy en un coche. Me parecía nunca más en directo que aquí aparcado. Vale. Para poder contestar a vuestras preguntas. Entendido, sé que debo ser breve entonces. No pasa nada, no nos molesta ningún guardia, ningún policía, no hay ningún problema. ¿Cómo era Berlusconi en el trato directo y como empresario de este mundo tan complejo que es el de la televisión? Pues como trato personal era una persona con mucha bonomía, con mucho encanto personal. De hecho, cuando tú soltabas a Berlusconi en un auditorio y le dejabas tratar de forma cercana a las personas, conquistaba a todo el mundo. Como empresario, era una persona que sin duda pues, no le debías meter el dedo en la boca con intenciones aviesas porque te podías quedar sin dedo. Dicho de otra manera, era un hombre que defendía sus intereses y los sabía defender. Era un pragmático de los negocios, pero también era un perfecto cumplidor de sus pactos. A mí siempre me cumplió los pactos que concertamos. Yo siempre le cumplí a él. Berlusconi, bueno, tiene la fama que tiene. Era un poco histriónico en ocasiones. Yo fui de los pocos que le desaconsejé montar el partido Forza Italia y me equivoqué. Éramos un consejo de 15 personas
el 11 de noviembre de 1992 en Arcore, en su mansión de Milán. Y bueno, pues de los 15 que estábamos allí, 3 le dijimos que podía recibir mucho perjuicio y 12 asintieron a lo que el jefe quería. Los 3 que optamos por el no nos equivocamos, pero él tampoco era de los que represaliaban a los que le llevaban la contraria. Berlusconi era un hombre que atendía siempre a la voz crítica. Yo en ocasiones fui crítico con relación a sus decisiones en Telecinco y siempre consensuaba. Conmigo siempre consensuó. Yo no tengo quejas del comportamiento de Berlusconi en el plano personal ni en el plano profesional. Durán, vamos a ver. ¿Por qué decide este hombre venir a España y montar aquí la copia de su imperio televisivo italiano? Podía haberse ido a Rumanía, donde también tuvo negocios unos años, podía haberse ido a Francia y vino a España. ¿Por qué? Según me explicó a mí el presidente, que entonces lo era del grupo Anaya, Germán Sánchez Ruy Pérez, fue porque le aconsejaron a través de la agencia Contrapunto que contactara con él al irse de nuestro primer ticket de fundación de Telecinco. Se fue Jacques Achuel. Bueno, y entonces, pues de alguna manera había que sustituir a Achuel. Estamos hablando del año 88, finales, principios del 89. Berlusconi vino aquí el 31 de marzo con ocasión de que el Milan disputaba una eliminatoria de la entonces Copa de Europa con el Real Madrid. Nos cascaron 0-2. En esa noche estuvimos en la Fundación Anaya cenando, concertamos las primeras cuestiones relativas a la fundación, a su incorporación al accionariado de Gestevisión, que entonces no se llamaba Telecinco, se llamaba Gestevisión. En esa primera reunión, la verdad es que a mí me encantó y parece ser que yo le gusté a él. Y después nos invitó al partido de vuelta, donde nos metieron una manita los del Milan, el Milan de Angelotti, Van Basten y toda aquella gente. Y a partir de ahí, pues ya fundamos la televisión. Luego Sánchez Ruy Pérez se echó al monte queriendo hacer una televisión pro-socialista y Berlusconi y yo queríamos hacer una televisión estrictamente comercial. Pactamos en contra de Sánchez Ruy Pérez, de la Fundación Anaya, y nos quedamos con la mayoría. Y como bueno, pues el representante del capital español era yo, pues Berlusconi me cedió amablemente la presidencia, hay que decirlo así. Yo fui presidente pues por esa circunstancia de la vida. Fui el primer presidente, y creo que único hasta ahora, ciego de una televisión. Y luego a partir de ahí, pues la verdad es que Berlusconi hizo buen negocio con su televisión aquí en España, pero nosotros, los de la ONCE, hicimos también un excelente negocio porque por un capital invertido de 2.500 millones, luego la ONCE la vendió por 10.000, vendió su participación por 10.000 y además la ONCE tuvo la retransmisión del sorteo durante 10 años del sorteo del cupón, lo tuvo una retransmisión gratuita, amén de otras circunstancias favorables. Bueno, Durán, pues agradecido porque nos hayas hecho esta aproximación al interés de Berlusconi por España y a la persona en sí de Silvio Berlusconi, que como decíamos solo querría añadir, si puede ser, claro, post-mortem, que Berlusconi pudo tener muchos defectos. Era un hedonista, sin duda, le gustaban los placeres, peleó en su vida por tener el suficiente dinero como para mercárselos. Pero aparte de que su incursión en la política haya podido ser vista con criterio crítico por los que son muy ortodoxos, Berlusconi no lo era, no era un tío, no era una persona ortodoxa, era, como digo, a veces histriónico. Berlusconi siempre amó mucho a su país, fue un verdadero anticomunista, eso lo tenía muy claro. Y Berlusconi ha estado luchando contra el cáncer desde el año 97. La gente lo ha visto morir 26 años después, pero su primer cáncer se decantó en el año 97. Bueno, Durán, insisto, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y yo insisto en mi saludo cordial a ti y a toda nuestra audiencia. Perfecto.
Y a Berlusconi, pues que en paz descanse. ¿Qué vamos a decir? Como de todo el mundo cuando Descanse en paz. Gracias, Durán. Hay un hecho verdaderamente abracadabrante. Es el famoso asesinato o muerte por accidente, ya veremos, de un policía en Andújar. Ya saben que es un tío con un martillo y un cuchillo. Seguro que han visto estas imágenes, seguro que han quedado tan desconcertados como cualquiera. Pero es que en las últimas horas parece que, bueno, pues hay dos teorías. La policía trabaja sobre dos teorías. Una, que el compañero del policía hubiera producido el disparo que desgraciadamente acabó con la vida del otro policía. Dos, que fuera un disparo del propio policía fallecido el que después de rebotar pues acabara con su vida. Bueno, el drama de Andújar tiene a medio país absolutamente en shock. Conmoción en Marmolejo, Jaén, por el policía nacional que falleció ayer tras recibir un disparo cuando mediaba en una pelea de vecinos en Andújar. En estos momentos, la policía investiga si el agente, que llevaba 15 años de servicio, murió por un disparo fortuito de su compañero o por un rebote de un disparo de su propia arma. El trágico suceso, como pueden ver en el vídeo, arrancó a las 10 de la mañana cuando un vecino de Andújar acudió a una calle de la localidad con cuchillo y martillo en mano. Allí los vecinos, alertados por su agresividad, llamaron a la policía, que se personó en el lugar para intentar mediar y calmar los ánimos. Cuando llegaron, uno de los agentes salió del vehículo para tranquilizar al agresor, pero este se abalanza sobre el agente, ambos caen al suelo y se escucha un disparo. En ese momento, otro de los agentes se desploma, cae al suelo tras recibir un disparo en el abdomen. Mientras tanto, el resto de agentes continúan intentando reducir al agresor, que tiene problemas mentales, hasta que finalmente fue abatido a tiros y muere en el acto. Esta mañana todos los sindicatos policiales han promovido un minuto de silencio por el agente fallecido, que llegó al hospital en parada cardiorrespiratoria y nada pudieron hacer por salvar su vida. Su otro compañero agredido de momento continúa hospitalizado. La cruda realidad es que los policías denuncian que se sienten desamparados institucional y judicialmente, algo por lo que aseguran que le tienen miedo a usar el arma y disparar. Tenemos mucho miedo a disparar. En definitiva, tenemos más miedo a la repercusión judicial que al delincuente, hay que decirlo así. Este miedo nos hace que, en principio, hasta que no estemos realmente lesionados, hasta que no nos claven un cuchillo, hasta que no nos disparen realmente en España, el policía prácticamente no utiliza esa arma. También desde Jupol han lamentado los hechos e insisten en la necesidad de tomar medidas inmediatas para dotar de mayor seguridad a todos los policías nacionales. O sea, como ven, la policía española pues tiene miedo a las repercusiones de usar su arma reglamentaria, como en Estados Unidos, ¿eh? Parecido. No me negarán que a lo que hemos llegado, claro. Ahora les cuento, a propósito de la droga, que saben que estoy muy obcecado en que sea un asunto de orden político, un asunto que los partidos consideren que preocupa a la sociedad española al punto de que no puedan meter la cabeza como el avestruz debajo de la arena, sino que hay que enfrentarse a esto y torearlo. ¿Cómo torearlo? Pues a lo mejor hay que aumentar las penas, a lo mejor hay que castigar a las bandas como hacen Francia o Italia, ¿no? Que la multa, si estás en una banda de drogas, son 7,5 millones de euros. Y propiedades incautadas. Aquí seguimos en el, bueno, no sé, ¿por qué no le llamamos delitos contra la salud pública? No, sí, esto no tiene nada que ver con la salud pública. Quizás en algunos casos antiguos. Ahora es un problema de orden público, un problema que si no atajamos se nos va a comer por las patas. Miren, hoy he querido fijarme solamente en la provincia de Alicante, solo en Alicante. En Alicante y Elche han caído unos de una banda que la cosa tiene mucha guasa. Han sido detenidos 49 personas, 20 y tantos, está bastante repartido, 20 y tantos hombres, 20 y tantas mujeres. Bien, eran una banda que se dedicaba a robar a otras bandas de narcos. Sí. Y para conseguirlo se disfrazaba, se hacía pasar de agentes de la policía española. Miren lo que hemos encontrado en donde han empezado a hacer las detenciones. Lo de siempre.
armas de todo tipo, por cierto, mucho dinero en efectivo, coches, bueno, pues cajas fuertes, de todo, de todo. Esto no lo hace alguien que improvisa un par de golpes y pretende desaparecer, no. Esto lleva mucho tiempo trabajando, urdiendo, pagando, cobrando y haciendo que la organización prospere y tenga toda esa capacidad de actuar. Han caído por fin 49 detenidos, como les digo, de la banda que robaba a los narcos. Y ahora nos vamos a una pequeña localidad también dentro de Alicante, Almoradí. Esto es una vivienda, ¿verdad? Bueno, entran a la vivienda porque hay un tipo que vive ahí con su familia, es este que al final es detenido, y este se bajaba al portal y entre el portal y un salón de apuestas que está ahí mismo en su calle, resulta que vendía cocaína, pero lo hacía, que poco se cortaba, lo hacía en el portal que ven, ahí en la puerta, pues se ponía con unas mesitas de esas de camping y ala, ¿qué? Vamos a comprarle al del portal y ya está. Bueno, en fin, tremendo, ¿no? Pues así está España, como para llamarle y andarse con eufemismos de delitos contra la salud pública. Uy, esto, nada, no hay que preocuparse, no, hay que preocuparse mucho. Por cierto, se han reanudado las exhumaciones en el Valle de los Caídos, afectan a 128 familias que tenían pues, ancestros enterrados en Cuelgamuros. Son de los dos bandos. Vamos a verlo. Hoy comienzan las exhumaciones en el Valle de los Caídos. Un equipo de forenses entrará en las criptas para iniciar hasta 128 exhumaciones. Unas exhumaciones que se realizan a petición de las propias familias que llevan 2 décadas esperando a que esto se realice. Un equipo de la Policía Científica ayudará en la identificación de los restos óseos para cotejar el ADN. El pasado viernes, el abogado de las víctimas del franquismo presentó ante el defensor del pueblo una queja formal por el incumplimiento de estas exhumaciones. Y es que, por poner un ejemplo, los hermanos La Peña de Calatayud tenían una sentencia dictada por un juzgado de San Lorenzo del Escorial, aquí en Madrid, en el año 2016, en el que se permitía exhumar a sus familiares. Sin embargo, a día de hoy, en el año 2023, el Gobierno no lo ha llevado todavía a cabo, algo que llama bastante la atención, sobre todo porque llevan 2 décadas esperando algunas familias estas exhumaciones y a poco más de un mes para las elecciones generales parece que el Gobierno se ha dado prisa. Bueno, si el programa os está gustando, por favor, mandad un SMS al 28088 y con eso nos ayudaréis. Nos daréis esa energía que a veces se necesita para continuar adelante. Este es un medio de comunicación básico para que os forméis opinión sobre las cosas. No lo vais a conseguir mirando la televisión de Berlusconi o la de cualquier otro, que no era bueno, no servía para formar opinión de nada, servía para otras cosas, sobre todo para forrarse. Aquí no, aquí estamos en quereros ayudar a conocer para que forméis una opinión que os haga libres, no lo de Televisión Española o lo de La Sexta. Bueno, y por cierto, y hablando del Valle de los Caídos, resulta que el Club de Amigos del Toro Televisión tiene prevista unas jornadas que ocuparán 3 días, 21, 22 y 23 de este mes de junio, muy especiales. Los que participen en ellas van a alojarse en un entorno muy especial, en el Valle, y van a disfrutar de conferencias de gente querida de la casa. Por ejemplo, José Javier Esparza, Julio Ariza, José María Francás, Juan Antonio de Castro, Quintana Paz, Caque Minuesa, Miguel Durán, mira, que se me olvidaba, Alejo Vidal Cuadras, van a estar pues pendientes de los que asistan a las reuniones con el ánimo de contarles algunas cosas que necesitan un formato tan especial como el del Valle de los Caídos. Además, dentro de esos 3 días va a haber una visita al Real Monasterio del Escorial, lo cual exige que hagan una reserva de plaza ya, porque las reservas son limitadas. Es muy fácil, O llaman a ese teléfono que ven ahí o escriben un correo a club@eltorotv.eu. Y además, si queréis una relación más estable con el club de amigos, no matrimonial, más estable significa
pues de mayor sintonía, de mayor cariño que mandar un mensaje tan solo, pues hombre, ¿qué tal si pensáis en haceros socios de una forma estable de esta gran familia que es el Club de Amigos del Toro TV? Se hace de la misma forma. Llamáis al teléfono, os ponéis en contacto por las redes y os pedirán una módica suscripción para entrar a formar parte de esa familia que tiene innumerables ventajas. Por cierto que desde el Club de Amigos os recomiendan los relojes automáticos por si tenéis que hacer algún regalo de aniversario, de cumpleaños o porque sencillamente os ha gustado y lo queréis autorregalar, que es lo que me pasó a mí. Así es que el Toro os presenta esta colección de relojes con movimiento automático, los que ven ahí. Son preciosos, hay modelo para hombre, para mujer, están equipados con cristal mineral recubierto de zafiro. Son, eso sí, de acero inoxidable, se pueden sumergir hasta 100 metros, yo más allá de 100 metros casi que me da igual. Y tienen garantía de 2 años. Se cargan de manera natural con el movimiento de la muñeca y en la parte posterior del reloj. A ver, que me lo quito para verlo porque me entusiasma, me encanta verlo. Y esto es un privilegio antes reservado a los señores relojeros que se ponían aquella cosa, ¿verdad?, en el ojo para ver la maquinaria. Aquí la tengo. Es que ahora es tan fácil como quitarse el reloj, ver la parte que toca nuestra piel y ahí han hecho una especie de escotilla con un cristal que permite, a ver, yo os busco, ahí está, permite ver la maquinaria, el funcionamiento del reloj sin el menor esfuerzo y es verdaderamente curioso y ahora ya no solo reservado a relojeros. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta quiero hablaros de algunas mentiras de alguien del gobierno, por ejemplo, de Escrivá, o por ejemplo, de algunas incorrecciones formales muy, muy serias de Nadia Calviño. Bueno, voy a tratar de ocultar mi enojo con el personaje y vamos a hacer las cosas cronológicamente. Él es el ministro de Seguridad Social, Migraciones y no sé cuántos otros trastornos. Se llama José Luis Escrivá y hoy decía lo que vais a escuchar. Pues es que la evidencia es abrumadora. Yo creo que es un debate perdido y absurdo verdaderamente porque somos el país que más crece de la Unión Europea entre los países grandes y muy por encima de la media. Estamos hablando de un crecimiento sustancialmente mayor. En empleo ya ni cuento, somos un país con una creación de empleo extraordinariamente alta y todos los datos que van llegando en inflación, somos el segundo país con la inflación más baja de la Unión Europea. Bueno, mira, a mí es que cuando me toman el pelo me molesta mucho que se me rían. Mucho. Él sabe mejor que nadie que están haciendo trampas con algo que debiera ser para alguien que supuestamente es de izquierdas y que está con los desfavorecidos. Es una vergüenza lo que está pasando con los datos del desempleo. Una vergüenza, Escrivá. Se te tendría que caer la cara a ti de vergüenza al suelo. Al suelo, sí. Sí, porque ocultáis a cientos de miles de personas que están desempleados, que incluso están cobrando, y los borráis caprichosamente porque han pedido hacer cursos de formación. Por ejemplo, os habéis inventado la fórmula esta de el contrato fijo discontinuo. Y cuando es discontinuo les pagáis el paro, pero no les consideráis parados. No, hombre, no. Administra bien lo tuyo. Tú das de alta y de baja. Ahora está de alta, pues ya, felices. Que ahora está de baja, pues en el paro. Y lo cuentas, Escrivá, y lo cuentas, lo contabilizas. Es decir, no engañes, que ha llegado un punto en que para saber algo de los datos del paro hay que contar los números de horas trabajadas, porque todo lo demás no sirve. Bueno, lo segundo, que esto te lo voy a rebatir, pero inmediatamente. Vamos a ver, dice que España es el país que más crece de la Unión Europea. Mentira, mentira, Escrivá, mentiroso.
La cara, la otra parte de la cara se te tendría que caer ahora. Sí. Bueno, pero no porque es de los países grandes. No, tampoco. Mentiroso. Una vez más. Mentiroso. Escribá, eres un mentiroso. Si hace 4 días que salieron los datos, está jugando a que nadie los mira, está jugando a que estamos tan agobiados y tan cansados de vosotros que lo que queremos es que os marchéis. Y ya la gente dice, otra mentira más. No, no. Pues sí, hasta el último día. Y con las mentiras económicas hay que ser muy serio. A Feijóo le da igual. Feijóo está en el trono ya repartiendo ministerios. Yo lo siento, pero se equivoca. Se equivoca. Tendría que estar mordiéndoles el tobillo. Porque cada mentira puede desviar un voto, o 2, o 10. Por ejemplo, la dicha por Escrivá. Somos el país que más crece de la Unión Europea. Falso. Vamos a ver ahora los datos que da la Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea. ¿Y qué dice? Pues que Polonia 3,8 de crecimiento, Luxemburgo 2,0 de crecimiento, Portugal 1,6% de crecimiento, Italia 0,6%. Italia es una economía mayor que la nuestra, ¿eh? Vale. España 0,5, que está por ser ratificado oficialmente, y Francia 0,2, por debajo de nosotros. ¿Qué más me gustaría a mí decir que tenemos los mismos datos que Portugal? Un crecimiento sólido del 1,6. Ahora les voy a contar, ya que me encocora de tal manera lo que dice cuando la mentira... Un ministro tiene que ser serio. Escrivá, tú fuiste en algún momento presidente de la AIREF. No puedes presentarte al público contando lo que es verdad y lo que es mentira. Me volvéis a poner el gráfico, que quiero añadir una postilla y ya con esto termino. ¿Sabéis por qué Portugal crece un 1,6? ¿Y sabéis por qué Italia crece más que España? Un poquito más, 0,6. Porque en Portugal, a pesar de tener un gobierno socialista, pero esta vez inteligente, y en Italia, que tiene un gobierno de derechas, con Giorgia Meloni, han decidido sus gobernantes bajar los impuestos, que es completamente lo contrario de lo que hace Sánchez en España. Sánchez y Calviño y María José Chusí Montero y este bobo de Escrivá. Consecuencia de bajar impuestos, la gente que hace gasta más, y si la gente gasta más, la economía va mejor. Esto, bueno, no hacía falta, ya los que han estudiado economía, las universidades se estudia tan ricamente. Y lo otro que tengo que decir de Nadia Calviño, lo iremos comprobando a lo largo del programa, pero ya os lo cuento ahora. Esta señora ha ido a decir, esta señora no se presenta en las listas del PSOE, pero debe tener un sentimiento de culpa por no hacerlo, o porque se va a cobrar a Europa una pasta. Y dice, estos chicos se van a quedar en el paro y yo en Europa y cobrando una pasta. Total, que ya lo contaba el pasado fin de semana Pedro Sánchez, nadie contará la economía como Nadia. Y Nadia va a jugar un papel importante en la campaña electoral socialista, a pesar de no ser candidata, lo cual la honra de algún modo, por su lealtad, ¿verdad? Yo siempre valoro mucho la lealtad. La cuestión es que lo que no puede hacer leal o desleal es confundir dónde está. Hoy ha ido a Ferraz, a la sede socialista, a contar allí que el gobierno va a mantener el IVA reducido de los alimentos, de 4 cositas, el pan y 4 cositas más. Pero eso, querida Calviño, lo cuentas el día de la rueda del Consejo de Ministros, porque esa decisión la toma el Gobierno de España, no el partido de Pedro Sánchez. Así es que no puedes ir a hacer anuncios electorales con decisiones que toma el Gobierno porque no son la misma cosa. Luego lo vais a ver con todos los logos y las parafernalias, la España que no sé qué, el PSOE, el corazoncito, la rosa, el rojo, ¿verdad? No, hombre, no. Y si esto fuera un país serio, lo que pasa es que este país, como os digo siempre, pues vive porque Dios no pasa lista, porque los guardianes de lo público aquí están todos adormecidos. Esta señora tendría que haberle llegado ya la multa hoy, porque no puede ir a hacer ese tipo de anuncios a la sede del partido político que sustenta el gobierno.
aunque no forme parte de él, eso da igual. Bueno, y la otra, doña Teresa Rivera, la número 2 de la lista de Pedro Sánchez, Vinagres, la llaman algunos. Teresa Rivera ha contado hoy que están a punto de cerrar eso de la reforma de la tarifa regulada. Dice que reducirá la volatilidad, no sé yo. Mañana va al Consejo de Ministros la reforma de la tarifa regulada, de la tarifa PVPC, que es la que tenemos 8 millones de españoles. Fundamentalmente lo que queremos es reducir la volatilidad. Esta tarifa directamente vinculada al precio del mercado mayorista ha sido la tarifa más conveniente desde que se implantó, pero con las turbulencias del año pasado nos dimos cuenta de que era también enormemente insegura si se podía volver a vivir, ojalá no, un episodio como el de 2022. Ya veremos, echaremos cuentas. Bueno, queda una semana apenas, la semana clave, para que se susciten los posibles pactos políticos en los ayuntamientos entre el Partido Popular y Vox. Se termina el tiempo. El 17 de junio es la fecha límite para construir los municipios tras las elecciones del pasado 28 de mayo. En España hay más de 8.000 y quedan 5 días para que las formaciones políticas se pongan de acuerdo y cierren sus negociaciones. El Partido Popular y Vox están en reuniones para formar gobierno en diferentes puntos de España. Ya han cerrado algunos ayuntamientos para formar coalición. El secretario general del partido, liderado por Santiago Abascal, ha confirmado acuerdos en Guadalajara y Elche y afirma que quedan días intensos donde Vox tiende la mano a los populares para construir un cambio. Hay 135 municipios en los cuales es fundamental el acuerdo de Vox y el Partido Popular para desbancar a la izquierda de las instituciones. En eso estamos trabajando y la evidencia y la muestra es Guadalajara, Elche, y estamos convencidos de que en los próximos días puedan ser muchos más. En capitales de provincia aún no han mantenido conversaciones, como ocurre, por ejemplo, en Sevilla o Valencia. En Valladolid, Burgos, Toledo y Jaén, el Partido Socialista ganó las elecciones del 28 de mayo y, sin embargo, los populares están en posición de generar una mayoría alternativa. Las exigencias por parte de unos y otros tendrán que materializarse esta semana. Las negociaciones, en cambio, están más avanzadas en las ciudades donde el PSOE ha sido la lista más votada, por lo que si quieren entrar en el gobierno deberán llegar a un acuerdo. Los populares no tienen prisa y Vox, como ha confirmado Ignacio Garriga, no va a dejar que se produzcan ni chantajes ni presiones, pero deben sentarse y llegar a un acuerdo para poder gobernar juntos. Son las 8:13 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político con los mejores, como siempre. ¿Qué le vamos a hacer? Es que el programa gusta, lo que tiene. Si a ustedes les gusta el programa, no se olviden, SMS al 28088. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Julián Salcedo. Buenas tardes. Economista, doctor en economía, sí para ser más preciso. Muy bien. ¿Y usted se le ocurriría esto de ser doctor en economía? Yo tuve que hacer la tesis, sí. Pues sí, pero a lo largo de unos cuantos años. Claro, ¿no? sí, no fueron días. Sí, como yo. Nada que ver con el presidente del gobierno. Bueno, además de su abogado y secretario del Club Liberal Español. Así es. Muy buenas tardes, Muchas bienvenido. gracias. Don Paco Álvarez. Ave, amigos. Ave, amigo. Yo no soy doctor, soy el único geógrafo, no doctor. Historiador, persona importantísima, que escribe 2 o 3 o 4 libros por año, que luego los firma, que es uno de los grandes sabios de la herencia de Roma en España y la de España en Roma, que tampoco fue menuda. Bastante importante. Vamos a ver si encuentra usted algún elemento entre algún emperador, tal vez, en caída o tal, y los de Podemos. Hoy ya la resaca de las decisiones, el viernes nos estuvieron muy entretenidos, hacíamos hasta apuestas. Bien, Iglesias llora por las esquinas y dice que es un terrible error haber apartado a su señora, a Irene Montero, y Yolanda ha sido hoy más explícita que nunca. Dice que el fenómeno Irene Montero no tiene interés. Por cierto, y mientras tanto se nos ha colado por la gatera un fenómeno que sí que podría ser interesante, y es que han dejado también sin cargo a Echenique. No está mal la cosa, no ha ido una mala semana, ¿eh? Venga, vamos con Podemos.
Pablo Iglesias exige una rectificación. Yo espero que reflexionen. Digamos, es lógico que la derecha te pretenda descabalgar, pero que tus propios compañeros digan tú no. Si en la izquierda no hay unos mínimos códigos de lealtad, estamos muertos. Que el veto a Irene Montero es vergonzoso, difícil de explicar entre los suyos y que además puede poner muy difícil la situación en un futuro. Yo creo que a nivel político el veto de Yolanda es un terrible error y creo que es algo que puede hacer daño electoralmente a un espacio político que es imprescindible para que no gobierne el PP con Vox. Un error, insisten en Podemos, y más aún cuando la aún ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decía esto de ella en el pasado. Irene Montero, lo quiero decir, creo que fue una de las mujeres más importantes de mi país, de España, que hizo posible derrotar, ¿no?, al Partido Popular, y es una de esas generaciones de chicas jóvenes, ¿no?, que yo creo que son un ejemplo del nuevo país que queremos representar. Casi 4 años han pasado de aquellas declaraciones de la entonces cabeza de lista por Podemos en Pontevedra, pero ahora la vicepresidenta segunda del gobierno niega cualquier tipo de alusión a quien fuera su ejemplo a seguir en el partido. España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos hecho por nuestro país. Una guerra civil abierta entre la líder de Sumar y quienes la uparon para suceder a Pablo Iglesias, que ahora añade a más enemigos por no haberles incorporado en las listas para el Congreso. Pablo Echenique se suma al equipo de los denostados por Díaz. El hasta ahora portavoz de los morados en el Congreso critica que su salida no se deba a un acuerdo que haya liderado Podemos. Una larga lista negra que completan caras conocidas como la de Ángela Rodríguez Pam, Vicky Rosell o Isa Serra. Yolanda Díaz hace caso omiso de las acusaciones y advertencias y avanza en la búsqueda de nuevas caras para su proyecto. La última incorporación, la de Agustín Santos Maraver, actual embajador de España ante la ONU, un perfil independiente, el de Maraver, ex jefe de gabinete de Moratinos, que ocupará un puesto clave como lo es el número 2 de la lista por Sumar en Madrid. Es que ideología y ellos se juntan. Paco, ¿ha llorado? Muchísimo, muchísimo. Estás hartad, no me reí. Estás desconsolado, ¿no? Estoy muy desconsolado. No, es muy bonito esto, quiero decir, es lo que has dicho. O sea, al final se quedó buena tarde el viernes. O sea, porque nos hemos librado de varios bichos, de varias malas personas, de varias personas que estaban haciendo daño, pues directamente a las mujeres, en el caso de Irene, claro, y a España en particular. Y luego es muy gracioso porque, por un lado, estos señores tuvieron la mitad de votos, menos de la mitad de votos que Ciudadanos, pero todavía se las creen que tienen derecho a pedir y a exigir y yo quiero estar, cuando lo único que quieren es una sillita para seguir viviendo del cuento, por amor de Dios, ¿sabes? Y eso es lo que hay detrás de todo. Y la consigna del señor ese que antes fue vicepresidente, eso sí que ha sido un problema en la política española, que esta gente haya estado trabajando y que haya sido parte del gobierno, eso es una anomalía democrática que creo que afortunadamente se ha acabado ya. Pero quiero decir, que diga exactamente lo mismo que dijo Ione Belarra, o sea, lo de esto es un error político y no sé qué, pero primero, la consigna es falsa y segundo, es la misma. Entonces, muchacho, es que ya no te cree ni Stalin. O sea, ¿cómo va a ser un error político? Lo que es un error político sería tener en tu lista electoral a una persona por cuya ley se ha soltado a 1000 y pico y lo que queda, violadores y pederastas. O sea, es que no son capaces de reconocer de una vez que hasta sus primos le están diciendo no te quiero, eres malo. Aparta de ahí. Ay, por cierto, tú vienes con el asunto aprendido porque acabas de publicar y de... Ahora vamos a ver, el libro Rosa Rosae sobre la vida íntima de emperadores y emperatrices de la antigua Roma. Y claro, todo lo que pasa aquí en Podemos te va sonando, ¿no? Sí, todo esto ya pasó. Todo esto ya ha pasado. Aquí, quiero decir, están cortando cabezas pues como las cortaba Domiciano, una detrás de otra. Totalmente, sí. Don Julián. Bueno, pues sí, coincido. También estás triste, ¿eh? Sí, lo he pasado mal. Te lo estoy notando. Sí, lo he pasado mal. Bueno, yo lo que me sorprende es que por supuesto Pablo Iglesias y algunas otras personas de Podemos quieran hacerla pasar como una mártir por la causa, ¿no? Y casi, haciendo el pareado, ella es la causante de lo que ha ocurrido, o una de las causantes, no es la única, porque luego ha sido todo el Consejo de Ministros el que ha aprobado la ley de sí es sí. Y a su vez ha sido el Parlamento el que ha pasado por allí y la ha aprobado, pero en cualquier caso ella ha sido la impulsora, por decirlo de alguna manera, de esta ley, ¿no? Una ley que ya sabemos las consecuencias,
creo que eran 1079 los que rebajas de condena, más de 100 y pico, casi 200 excarcelados, y tal. Es un fracaso, claramente un fracaso. Por tanto, hacerla pasar como una mártir yo creo que es injusto, ¿no? O sea, no es una mártir, está purgando sus pecados. Pero luego también me sorprende mucho Yolanda Díaz, que cuando le han preguntado, creo que hoy le han preguntado 5 veces y las 5 veces se ha negado a dar ninguna explicación. Ya, pero si la excluye, será por algo, y que diga que es por esto, que diga, es una mala ley. Claro, no puede decirlo, porque ella defendía esta ley. O sea, claro, estamos viendo a alguien que purga a Irene Montero y se tenía que haber purgado a sí misma, porque ella misma defendió la ley. Es que, vamos a ver... Cabeza de turca. Julián, es el método tradicional de los comunistas desde tiempos de Karl Marx, de antes de Lenin. Es el, ¿qué decía Lenin? Que la purga fortalece al partido. Toma ya. Sí. Bueno, pues han vivido en eso estas criaturas. Da igual que le llamen Sumar, que le llamen Unidas Podemos, que le llamen Compromís, que le llamen Marea, que le llamen... Comunistas. Ya está, comunistas, no perdamos más el tiempo. No tengo duda. Estos viven felices en el puñaleo. Como... Hombre, a Trotsky le persiguieron hasta México y le clavaron un piolé en la nuca. Un catalán llamado Mercader. Exactamente, o sea, quiero decir que está en su carácter. Y aparte está es eso. En su condición. Si por lo menos se llamaran comunistas, pero no, tienen que inventarse nombres cookies. Es que a si ver no, si no así... cuela. Es que si no, ya no cuela. Claro, La ideología comunista es la única que ha desaparecido, o está en vías de desaparición, sin que nadie la amenace. Es por propia implosión. Se ha destruido a sí misma, porque defendía axiomas que no eran correctos, que no eran válidos. Y entonces, bueno, como además iba siempre asociada a la violencia, del bracito, pues al final la gente ha dicho, anda ya. Bueno, afortunadamente. Bueno, vamos con las listas del Partido Socialista, con un conflicto larvado de varones y sustitutos y aspirantes, y otro de dirigentes regionales que han podido comprobar, eso sí, en los últimos días de la semana pasada, que no pintan una mona. Por ejemplo, Tudanca de Castilla y León. Los cambios en las listas electorales impuestos por Ferraz, lo cierto es que han removido las aguas en territorios como la Comunidad Valenciana, las dos Castillas y Aragón. De hecho, el Comité Federal del PSOE ha estado marcado por las ausencias y por las críticas al presidente. En Aragón, 15 miembros han renunciado a formar parte de la lista, por lo que Javier Lambán no acudió al comité como muestra de disconformidad, algo que tampoco hizo el líder castellano-manchego Emiliano García Paje. Y quienes sí acudieron no dudaron en mostrar su malestar. El más duro, Luis Tudanca. Estoy enormemente decepcionado, estoy enormemente indignado con lo que ha sucedido, no me gusta, no lo voy a ocultar. La lista valenciana ha sido otra que también ha sufrido cambios. Y Ximo Puig, aunque más comedido, también se mostró incómodo con la decisión. Bueno, ha habido cambios, las personas forman parte de los proyectos, pero en este momento el más importante es el proyecto. Quien toma la decisión es quien la tiene que explicar. Finalmente, por unanimidad, el PSOE ratificó sus listas electorales del próximo 23 de julio. En ellas se presentan 14 ministros, 10 de ellos como cabeza de cartel. Sánchez, por su parte, ha ignorado por completo la tensión y el cabreo de los varones y ha intentado apaciguar las aguas apoyándose y dándole protagonismo a la figura de Nadia Calviño. Lo cierto es que en sus manos ha dejado la agenda económica del partido, a pesar de que la vicepresidenta no tiene carné socialista ni forma parte de ninguna de las listas electorales. Y ojo, porque incluso se ha venido arriba y reta al PP y a Feijóo a un debate económico. Lo cierto es que los socialistas siguen intentando centrar la campaña en la economía y en los logros del gobierno de coalición, algo que no consiguieron el pasado 28M. Bueno, pues resulta que hay algunos, los buitres, que ya merodean. Para el 24 de julio ya merodean, ya vuelan, dan pasaditas. Por ejemplo, Pachi López o Pilar Alegría. Estos ya están empezando a moverse para ver si hay que suceder a alguien, a quien le toca y a quien no. Y ahora, dedicado a mi buen amigo Julián Salcedo, quiero que valores, Paco también lo hará, esto es una especie de introducción que hago yo, no me mires mal, Paco. Hoy he hecho algo tremendo, antes lo contaba yo a los espectadores, algo que demuestra que es una furibunda fanática. Nadia Calviño no es esa persona que nos contaron, que venía de Bruselas y que
rostro de porcelana, ojos claritos y que iba a ser una tecnócrata. No. Solo alguien furibundamente socialista se atreve a ir a Ferraz, a un escenario con rótulos de eslogan electorales del partido de Sánchez, a hacer una especie de inmersión en la que va a revelar decisiones del gobierno. Los anuncios del gobierno, Nadia Calviño, parece que no hayas pasado por Bruselas nunca, los tienes que hacer en la mesa del Consejo de Ministros o en unas declaraciones en la calle, donde hablas como vicepresidenta económica del gobierno. Si vas a la sede del PSOE, abstente de hacer comentarios sobre decisiones del gobierno que aún no han sido tomadas, porque esos son anuncios y te pretendes aprovechar de esa doble condición. Y eso, si este fuera un país en el que sus servidores públicos estuvieran a la altura, ya te habría llegado hoy la multa y la advertencia, porque no se puede hacer como deberías saber. Puedo confirmar que mantendremos la rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad en tanto en cuanto no lleguemos a niveles de precio que sean más adecuados. Igual lo ha indicado ya la ministra de Hacienda, lo he indicado yo misma, como hemos venido haciendo, adaptando las medidas a las necesidades de cada momento. Que no, hija, que no. Mira lo que tienes detrás. Tú eso así no lo puedes contar ahí. Don Julián. Bueno, varias cosas. La primera, no tiene sentido, no es aceptable confundir entre gobierno y partido. Por tanto, además ella no es del partido, por lo menos eso dice, aunque se manifieste como tal. Por tanto, como muy bien has dicho, los temas de gobierno hay que hacerlos en la Moncloa, en la mesa del Consejo de Ministros, en una rueda de prensa posterior a los acuerdos, etc. Y hay que hacerlos una vez que se ha adoptado el acuerdo, no con carácter previo, que es, bueno, una intención. Tiene que deliberar el Consejo de Ministros y aprobarlo, ¿no? Primero. Segundo, alude de nuevo que vamos a mantener las medidas para ayudar a que el precio de los alimentos no suba. Pues usted no los ha contenido. Es decir, las medidas que han introducido no han sido eficaces, no han funcionado. Claro, ahora dicen, no, es que hemos bajado, tenemos una de las tasas de inflación más bajas de Europa y tal. Sí, pero es lo que se llama el efecto escalón, o la media móvil. Es decir, no, usted no ha hecho nada, pero cuando se va a la inflación subyacente está más alta que la de Europa. Cuando se va a la inflación del IPC correspondiente al subgrupo alimentos está más alta, o por el estilo, muy por el estilo que Europa. Más alta. Claro, no ha funcionado. Entonces, ¿de qué estamos presumiendo? ¿De qué estamos presumiendo? Presuma usted de que tenemos la deuda pública más elevada de Europa. Presuma, paro, el doble. Claro, presuma usted del doble de paro. El último país en recuperar del déficit. Bueno, pues presuma usted el crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Es que es eso. Empezando por el principio, es muy bonito que estén todos de acuerdo unánimemente en salvar sus puñeteras cabezas, con perdón. Porque es lo que han hecho. O sea, quiero decir, la lista que se ha hecho es para, vamos a salvarnos nosotros y después de mí el diluvio, porque evidentemente una vez pasen las elecciones, si ocurre lo que parece que va a ocurrir, y ojalá ocurra, y Sánchez se va a la porra, el problema es que el problema para España es que vamos a tener un partido socialista cuyo grupo de diputados o cuyo grupo parlamentario va a estar en contra de cualquier tipo de renovación, porque son el núcleo duro de Sánchez. Entonces, quiero decir, va a haber como dos partidos socialistas, uno que va a intentar renovar eso, cambiar la debacle, remover cualquier vestigio de Sánchez, y otro que es el que está cobrando sueldo público, que son los que han puesto Sánchez a dedo, como acaba de hacer, quitando y cargándose todas las estructuras, tanto en Aragón como en Ávila, como en lo que sea. Pero no se ha enfadado nadie porque todos han votado unánimemente las listas de Sánchez. Claro, porque han votado para salvarse a ellos. Tome nota. Claro. Y luego de lo que decía Julián y de lo que habéis comentado es que es eso, o sea, quiero decir, mal sitio, mal hecho, cero de carácter democrático han demostrado, pero y luego me gustaría incidir en eso, y encima para hacer un anuncio que es una porquería de anuncio, o sea, quiero decir, sí, ya que lo haces mal, ya que estás usurpando las labores del gobierno o utilizando tu cargo en el gobierno para hacer propaganda de un partido político, por lo menos hazlo para anunciar algo que haya funcionado, hija mía, o invéntate algo nuevo.
Paco, ¿no era en Roma donde las medidas se adoptaban por aclamación al emperador? Sí. Porque es que decimos, se adoptaron por unanimidad. No, yo creo que ha sido por aclamación. Bueno, pero Sí, son una panda de cobardes que se merecen lo que les pase. Porque allí no ha habido ninguno, uno que no fue. Pues ya el valor se le supone entregado al enemigo. En fin, bueno, vamos con las listas del Partido Popular, porque también tenemos avances en ese sentido. Hay gente que vuelve, hay gente que se posiciona en determinadas provincias. Han hecho un cambalache en mi tierra, en Barcelona, han fichado a uno de Ciudadanos y se llevan a Cayetana Álvarez de Toledo a la lista por Madrid. Bueno, y hay cosas, reaparece, reaparece el antiguo varón castellonense y valenciano, Fabra, Alberto Fabra, que había dejado aburrido todo esto de la política y bueno, parece que vuelve a ello, vuelve a la pomada. Feijóo estrena un nuevo PP. Somos el único partido que sale a ganar las elecciones. Esto ya es algo que no les desvelo a ustedes ninguna incógnita. Para afrontar la próxima cita electoral del 23 de julio, recuperar rostros de etapas anteriores como Cayetana Álvarez de Toledo, Borja Sémper. Ya les dijimos hace mucho tiempo también, hace unos meses, que nuestra vocación es la de ensanchar el espacio político del Partido Popular. No mirar a nuestra izquierda y no mirar a nuestra derecha, sino ensanchar. También nos resultan especialmente interesantes hombres y mujeres que vengan de otras formaciones políticas y hoy ven en el Partido Popular la alternancia, la alternativa para dibujar una España mejor. Y ambos entrarán a formar parte de la candidatura del PP por Madrid para el Congreso. Una de las incógnitas que quedan aún pendientes es saber quién va a ocupar el número 2 de la lista de los populares por Madrid. Cuca Gamarra, que ha ocupado hasta ahora esa casilla ejerciendo como portavoz en el Congreso, encabezará la lista por La Rioja. Elías Bendodo por Málaga. Y se descarta también este puesto para Juan Bravo, cabeza de lista por Sevilla. Son muchas las voces que incluso apuntan a que este puesto, ser la mano derecha de Feijóo, podría ser para Fátima Báñez, exministra de Empleo de la etapa de Rajoy, aunque también podría entrar a formar parte de un hipotético Consejo de Ministros sin tener que entrar en las listas del PP. Sí que habrá puestos de salida para su equipo más cercano e incluso para otros como Alberto Fabra, número 1 por Castellón y a quien hasta ahora solo se había visto en el Senado. Mañueco también gana presencia en el Congreso al ceder como cabeza de lista por Ávila a su jefe de gabinete, Héctor Palencia. Una renovación de la plantilla popular para este 23 de julio que incluso cede también espacios a ex de Ciudadanos como Pere Lluís Suquet en Tarragona y Nacho Martín Blanco, cabeza de lista por Barcelona. Bueno, ya más o menos dicen los que están muy pendientes de las listas del Partido Popular que la cartera de Economía, para ella suenan dos nombres. Uno es el de Luis de Guindos. Lo veo difícil porque vive muy bien ahí en el Banco Central Europeo como para meterse en el fregado de lo que va a tener que arreglar el pobre que maneje la economía de España después del 23 de julio. Perdón. Y luego está Fátima Báñez, que esta podría ser perfectamente, porque es mujer, estas cosas que cuentan ahora. Ella de lo que sabe es de empleo, sabe de lo que fue ministra hasta un tiempo en la COE y a lo mejor pues es ella la encargada. No parece que esté del todo claro. Sí, bueno, efectivamente podría ser Juan Bravo, que de alguna manera es la... No quiero decir que vaya a ser, digo que podría ser Juan Bravo por el puesto que desempeña ahora mismo en el Partido Popular. Podría ser Luis de Guindos, pero coincido en que efectivamente tiene un cargo muy relevante en el Banco Central Europeo y yo creo que incluso al PP le interesaría mantenerle en ese puesto relevante de número 2 y con aspiraciones a convertirse en número 1. Quizá nos vaya a ser más útil en el futuro. Claro, ¿no? Y dicho esto, si me lo permitís, yo ahí, si no se enfada don Javier, y sé que es muy improbable, ¿no? Pero ¿por qué no desvelan el número 2 por Madrid, ¿no? Imaginémonos, yo me lo he imaginado, que propusieran a Ayuso por el número 2 por Madrid. La revolución sería tremenda en las listas del PSOE. ¿Creemos de verdad que Sánchez se atrevería a confrontar como número 1 por Madrid con número 2, claro, Díaz Ayuso en Madrid? El revolcón sería espectacular. Sé que es más que improbable. Vamos a ver, más que improbable sería un poco insensato, ¿no? Porque no va a abandonar. Si algo sé yo de Isabel es que ella va a mantenerse fiel a los madrileños, que es su compromiso. Y mañana se constituye la Asamblea. Asamblea. Fíjate tú qué problema, si empezaran a aparecer papeletas tachado el uno y
No se lo puede consentir. Sí, sí. Hay quien dice, antes que hablábamos de los de Sumar, como va a ir la papeleta con la cara de Yoli, dicen que van a añadir a boli lo de Irene. Digo, estupendo, yo lo fomento y recomiendo que lo hagan todos los votantes de Sumar, que pongan, por favor, a mano el nombre de Irene o de su prima o de quien quieran. Pero bueno, dicho esto... Voto nulo, fuera. Claro. Eso, fantástico. Por favor, muy buena hacerlo. idea, Pablo. Muy buena idea. ¿Cómo se nota que has estado en Roma, eh? Ahora, en Roma, en la Roma antigua. Ahí, sí. Ahí también había estos líos, sí. Se jugaba duro. Sí. Y pues eso, que lo de las listas y todo eso, ojalá, hombre, lo del número 2. Lo que sí está claro es que el Partido Popular tiene banquillo. Y tiene banquillo de gente, en la mayor parte, muy preparada. Entonces, incluso, quiero decir, Borja Semper es una persona que es bastante transversal en sus simpatías, y evidentemente se va a presentar por Madrid, donde otra vez se ha cargado Sánchez a lo que quedaba del Partido Socialista. Entonces, quiero decir, yo creo que no hace falta que se presente Ayuso. Si se presentara Mickey Mouse de número 2 por Madrid, también sacaría muchísimos votos. Bueno, vamos a ver algunos datos electorales. Lo primero que tienen que saber es que estamos pidiendo voto por correo a ritmo de 100.000 por día. Llevan pedidos 600.000 y esto acaba de arrancar. Calculan ya que al final será como poco el doble de lo que fue en las anteriores elecciones. En fin, menos mal que han contratado a 12.000 empleados temporales para administrar este aluvión. Por cierto, gente que tendrá que ser formada y queda poco tiempo. Vamos a ver alguna encuesta de las publicadas hoy por grandes periódicos españoles, por ejemplo, la que publica ABC. Se la enseñamos a continuación y la comentamos. ¿Qué tiene de interesante la encuesta de ABC? Bueno, pone al Partido Popular ya en el filo del 150-152, pone al PSOE, desde mi punto de vista, muy arriba, en 101-104, pone a Vox bastante abajo. A Vox las encuestas ya sabemos que le suelen perjudicar, pero la pone en 33-35, aún así conservaría el papel de tercera fuerza. Esto es muy importante, ser tercera fuerza. ¿Por qué? Pues porque me parece que son 8 o 9 provincias donde se reparten 3. Se reparten 3 y al que sale de cuarto nunca le toca. Al que sale de tercero le toca a menudo, a veces tampoco, pero sobre todo si uno quiere entrar en esos repartos son muy importantes. Son 8 diputados, que es una fuerza de mucho peso. Bueno, y en cuarto lugar está Sumar, a quien le otorgan 27-29 escaños. Como la mayoría absoluta son 176, esto lo único que viene a certificar es que los únicos que suman mayoría absoluta son el Partido Popular y Vox. No hay ninguna otra alternativa, sumando Frankenstein o la prima de Frankenstein. Vamos con la encuesta que también hoy publicaba el periódico El Mundo. También tiene El Horizonte en las generales. ¿Qué dice? Pues aquí le da 5 menos al Partido Popular, lo deja en 145, no es un mal resultado, pero bueno, parece un poquito más encallado. Al Partido Socialista sí encaja en la horquilla que dimos antes, 103 dice El Mundo, 101, 104 decía antes ABC. Y ojo, aquí saltó la sorpresa. Sumar tendría la condición de tercera fuerza, según El Mundo, con 33 escaños, para pasar a la cuarta fuerza, Vox, con 31. Bueno, pues parece que no, pero es muy distinto lo uno del otro. Julián. Sí, bueno, yo creo que las dos encuestas están muy en línea. Si recordáis, en algún momento determinado, yo aquí dije que el PP, para aspirar a gobernar, por supuesto en coalición con Vox, tendría que tener no menos de 144, 145 escaños, y la banda está 145, esta del Mundo, 150, 152, la de ABC, ¿verdad? Pero yo creo que en ambas, mucho más en la del Mundo, está infravalorada los escaños de Vox, ¿no? Sí, sí, yo creo que Vox hay digamos, un voto oculto que aflorará el día de las elecciones. Como muy bien dices, la tercera posición es fundamental por los restos, se va a adjudicar el tercer escaño en aquellas provincias donde lo haya, y yo creo que al final Vox probablemente estará más cerca de los 40 escaños que de los 30, como figuran las dos, ¿no?
claro, la suma de los dos sí que da mayoría absoluta, ¿no? Y yo creo que eso es lo que deben defender ambos contra viento y marea, ¿no? Hoy publicaban encuestas también, OK Diario y El Español, y en las dos salía Vox por encima de 40 escaños, 43, algo así, 43, 45, en horquilla, tal. Por cierto que una de esas encuestas, y ahora te cedo la palabra, encantado, Paco, una de esas encuestas, la del Español, decía que, ojo, que solo el 58% de los que afirman, encuestados, que afirman votar normalmente a Unidas Podemos, estaban dispuestos a votar a la lista de Sumar. Es un dato. O sea que la ruptura no solamente es en las cúpulas, sino también en las bases. Y hay gente pues, que no les va a votar. Absolutamente. Yo siempre lo hemos hablado antes de que Sumar fuera el protagonista de las encuestas. Siempre comentábamos que Podemos salía excesivamente alto, sesgadamente alto, incluso en encuestas serias como las de GAT3 o la del Mundo. Evidentemente lo del CIS era de broma. Pero, y ahora yo creo que pasa un poquito lo mismo con Sumar. O sea, Sumar, con todos los respetos, y perdonarme el anglicismo, es un wishful thinking. O sea, total. Yo creo que ahí no hay más que un interés, ¿sabes? De tal, de cual, de intentar. Y por otra parte, Sumar, si le quita votos a alguien, evidentemente a Podemos es irrelevante políticamente. A quien le quita votos es al PSOE. Entonces, pues, que le quite todos los que quiera, ¿sabes? Y esto, porque pero lo de que momento sí... estamos en la maniobra anterior. Ahí. Ahora le da votos porque han visto que hay mucho desorden en ese lado. Claro. Y por lo tanto le está Ahora, yendo al bien PSOE le este interesa desorden al PSOE. Impulsar a Sumar ahí, oye, votar a estos chicos. Vosotros que sois más de izquierda y no nos queréis votar a nosotros por tal y cual, votar a la Yoli. Y luego ya vendrá cuando la mata, ¿no? Pero vamos, de momento la cuestión está así. Evidentemente yo creo que Vox está infravalorado, y luego me gustaría llamar la atención que en la encuesta del Mundo la suma de la derecha extrema y la extrema derecha, o como lo quiera decir don Antonio, da justo 176. Entonces no hay que dormirse nada, porque nos estamos jugando la que nos estamos jugando. 176. Sí, sí. 176. Nos estamos jugando la que nos estamos jugando. Sí, y sí. a nada... Un desfallecimiento y se lo soplan otra vez. Exacto. Y tenemos 4 años de... El voto por correo, como apuntaba al principio, es fundamental. En las últimas elecciones, estas municipales y autonómicas, el voto por correo fueron 1.082.000 personas las que solicitaron el voto. De eso solo el 90% ejerció el derecho al voto y fueron 984.000. En este momento se habla de que pueden estar por encima de los 2 millones, 2,5 millones. Sí, Eso son cifras muy considerables, y podrían dar un vuelco a cualquiera de las situaciones que ahora mismo manejamos, ¿no? Yo por eso creo que es muy importante 2 cosas, si me lo permitís, ¿no? Una, hay que extremar el control en la custodia de las sacas. No estoy poniendo en duda que vaya a haber ningún tipo de manipulación ni fraude, pero digo, para que no exista ninguna duda, un control muy riguroso de las sacas donde se custodian los votos por correo. Esto es el primer paso fundamental. Y el segundo, como muchos están pidiendo, sería que se sumen de forma separada los votos por correo. No cuesta ningún problema, se reciben y en vez de meterlos en la urna... Se meten al final, con lo cual... Claro, se hace el conteo de la urna, se cuentan hasta de las que había dentro, y ya decimos, y ahora contamos por diferente, o sea, el resto, que son las que estaban en voto por correo. Y tenemos prácticamente el resultado para saber no solamente cuántos han votado en cada urna, sino además a qué partidos han votado. Para evitar eso que toda la duda, para evitar la duda. El voto por correo que ha llegado a la mesa electoral A107 hayan votado el 100% a un determinado partido. Que sería un poco, bueno, y si hay algún tipo de sospecha, pues se puede hacer un recuento y ya está. Cuantas más medidas de cautela se tomen, mejor. Claro, y luego lo que has dicho, quiero decir, tenemos uno de los cuerpos de seguridad del Estado, que es la Guardia Civil, está por encima de la política. Para eso es un cuerpo militar, ¿no? Que no se ha preocupado el PSOE nunca de quitar su carácter militar. Entonces, oye, no estaría mal como custodia extra de lo que es, por encima de lo que son los funcionarios de correos, obviamente custodia de nuestros votos, que es lo más sagrado que tenemos en la democracia, ¿no? Bueno, no he tenido yo noticia de que hayan avanzado las pesquisas en Melilla, ni en Mojácar, ni en aquel pueblín de Murcia, ¿verdad? Curioso, ¿no? Curioso, ¿eh? Qué cosas. Porque cuando quieren, corren. Bueno, noticias, se habló antes de Ayuso aquí.
noticias tenemos de Ayuso. Hoy hacía unas declaraciones sobre, bueno, pues presumiendo de gobierno estable, aunque le va a quedar las raspas de su gobierno, porque se le van 7 de los 9, solo siguen 2, Dan Causa y otra, de las consejeras actuales. Vamos a escuchar primero a Ayuso y luego os cuento quién se va y a dónde. Formamos parte del gobierno más estable que hay en España. Los consejeros que forman parte de mi consejo de gobierno llevan conmigo desde el comienzo, desde hace 4 años, de hecho, porque antes teníamos un gobierno en coalición, pero después seguimos juntos. Y es, de hecho, insisto, el gobierno más estable probablemente que hay ahora mismo en nuestro país. No creo que haya alguno que tenga los mismos miembros, los mismos consejeros desde el comienzo. Y esto yo creo que nos ha dado grandes beneficios. Bueno, eso que dice está bien, pero utilice usted el tiempo pasado. Fuimos un gobierno de los más estables que hubo, porque ahora estás en funciones, Isabel. A ver, no hagamos trampas con el lenguaje. El día 26 arranca la trayectoria del nuevo gobierno y se te van a porrillo. No digo yo a casquiporro por no faltar. Pero vamos a ver, lo primero, vamos a ver las caras de los pilares de tu gobierno. El vicepresidente del gobierno, Enrique Osorio, marcha. Lo ha reconocido hoy la propia Ayuso. ¿Por qué? Porque va a ser el presidente de la Asamblea de Madrid. Estupendo. ¿Qué más? Javier Fernández Lasqueti, el consejero de Empleo, de Economía y de no sé cuántas las cosas. Clave en el gobierno, digamos que uno de los técnicos más acreditados del gobierno de Isabel. Se va a la privada. ¿Ah? O sea, que alguien que está contigo, Isabel, se va a la privada. Es que dices que es muy liberal. Sí, ya sé que es muy liberal, le conozco bastante. Pero, hombre, deja la administración y se va a la privada. Hombre, a lo mejor, qué sé yo, pero no cumple sus expectativas este gobierno tan estable. Enrique López, esto ya estaba más o menos en boca de todos, se reincorpora a la carrera judicial. Bueno, tuvo alguna diferencia, apostó en algún momento, al parecer, por Casado y, bueno, y se vuelve a hacer de magistrado en no sé qué tribunal y feliz. Y el último caso, yo creo que uno de los grandes éxitos políticos del gobierno de Ayuso, demasiados cambios me parece a mí, Enrique Ruiz Escudero. Enrique Ruiz Escudero se va al Senado por designación autonómica y si Feijóo fuera la mitad de lo listo que creen los que le votan, este sería ministro de Sanidad. Pero bueno, esto es un pensar. Yo a lo mejor este sería el número 2. También puedo equivocarme. Sí, Julián. bueno, lo que no cabe ninguna duda, has dicho que solamente quedan 2 consejeros actuales y son consejeras, una Concepción Dancausa y la otra Paloma Martín. Yo personalmente creo que Paloma Martín es uno de los principales activos que tiene la Comunidad de Madrid en este momento y además goza de la plena confianza de la presidenta, de Isabel Díaz Ayuso. Por tanto, bienvenida que se quede. Me ha sorprendido muchísimo la salida de Fernández Lasqueti. He leído en algún sitio, no sé si es correcto, pero que dice que no deja la política, sino que se convierte en diputado raso de la Asamblea. Es decir, que va a permanecer esta legislatura como diputado raso y que luego se pasará a la privada, que lo considera como un periodo de transición o de descompresión. Parece hasta lógico, porque hay incompatibilidades que no le permitirían, en muchos casos, incorporarse como mínimo hasta dentro de 2 años a la empresa privada. Bueno, pero a mí sí me ha sorprendido que deje el gobierno de la comunidad, porque Lasqueti también es el autor de todo, llamemos, el milagro económico de la Comunidad de Madrid. Sí, sí. Y mucho que se le valora, yo le aprecio muchísimo. También aprecio mucho a Enrique Ruiz Escudero, a Enrique López también me parece un tío válido, y a Osorio le conozco mucho menos. No es que no le aprecie, sino que apenas le conozco. Bueno, lo mismo ha aprovechado el de Cataluña y ha hecho una crisis de gobierno a la catalana. Me refiero a Pere Aragonés, claro está. Porque, claro, ¿cómo se hace una crisis de gobierno en Cataluña y por qué? Bueno, dice que ha llegado a la mitad de la legislatura y que necesita gente con nueva energía, todas esas cosas que se dicen cuando algo pasa y no te lo quieren contar. Pero bueno, allí los cambios, pues ¿qué? Quitas a este Cambray, que era el de Educación, que era muy radical y muy indepe, y pones a Ana Simón, que es radical, indepe
y además condenada por el 1 de octubre. Así es. Pues vaya cambio. Nada va a cambiar, pero han renovado, han hecho una renovación de caras de unos cuantos, como cuenta el propio Aragonés. La nueva consejera de Educación será Anna Simó, para impulsar la consolidación de los cambios en el ámbito educativo en Cataluña, para impulsar conjuntamente con toda la comunidad docente y educativa estos cambios y los retos que tiene el sistema educativo público de nuestro país. La nueva consejera de Territorio será Esther Capella, quien tendrá que afrontar especialmente los retos en materia de vivienda, una política pública que ya ha empezado el cambio, pero se debe consolidar, y también la necesaria inversión en infraestructuras para garantizar la competitividad de nuestra economía. Y el nuevo consejero de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural será David Mascort, que tiene una larga experiencia en el departamento como secretario general. Por un momento he pensado que iba a decir, tiene una larga experiencia promoviendo referéndums ilegales, porque en eso son todos unos másters. Bueno, o sea, que te da igual, ya lo veo. No te creas que me da igual, porque yo intento hacer un análisis de esto y llego a la siguiente conclusión. A mí me da la impresión de que los dos perfiles de Anna Simó y Esther Capella son perfiles de confrontación, es decir, son del aparato más radical de Esquerra Republicana, y yo creo que sustituyen a los predecesores en vista de una previsible confrontación en el supuesto de que gane otro nuevo gobierno liderado por el Partido Popular, ¿no? Entonces esa es la sensación que me da, que las han puesto ahí. Y luego además se dice también que están a la espera de una sentencia inminente del Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad del 25% del catalán, ¿no? Yo creo que no puede fallar el Tribunal Constitucional otra cosa distinta que reconocer como mínimo el 25%, y es muy poco, pero bueno, el 25% de castellano en Cataluña. Y estas están ahí, en primera línea, dispuestas a la confrontación. Y luego, además, el 5 de julio se va a producir una sentencia en el Parlamento Europeo sobre si es o no eurodiputado Puigdemont. Y si es favorable, podría intervenir en la campaña de Cataluña, ¿eh? Cuidado con eso. Sí. No, es que, claro, es tan triste que habría que explicarle al señor Aragonés que lo de la modernización de la educación y todo eso no es que todos los niños hablen el idioma de la abuela, es que todos los niños aprendan lo más posible, en todos los idiomas posibles, a comunicarse con todos y que aprendan a ser demócratas, cosa que evidentemente al mando de esta señora de apellido en O, que es muy raro aquí entre nosotros, pues no me parece que vaya a ser posible directamente. Es así. Bueno, el apellido es Simón. Es Simón, ya, claro. Es que él dice Simón porque así queda más cookie. Bueno, y terminamos con una noticia que quiero que veáis, no tendremos tiempo para comentarla, pero parece que Moncloa pretende financiar plantas potabilizadoras de agua en Marruecos por valor de 5 millones que bien nos vendrían aquí, para potabilizar aquí. El Ejecutivo asegura que esta inversión puede ayudar a empresas españolas a conseguir contratos en Rabat. Sí, hombre. Sí, claro. Sí, hombre. Sí, claro. Que sí, que sí. Las empresas españolas son líderes en materia de aguas en el mundo y no necesitan un apoyo de 5 millones de euros. Sí, que le digan a Marruecos que deje de comprar helicópteros militares americanos y dedique algo de ese dinero a hacer potabilizadoras, punto pelota. ¿Y por qué volamos tanto de los de Moncloa en el Falcon? ¿Por qué volamos tanto a Rabat? ¿Qué se nos Una buena pregunta. ¿Qué se nos pierde en Rabat? Sin que figure además en los trayectos oficiales. Y el otro día todavía salía... El Falcon no pasa por los registros tal. A veces nos lo cuentan porque es el séquito que va y viene y tal. De vuelo. Y a veces no, pero no. Eso estaría muy bien que fuera obligatorio y apareciera siempre, porque es dinero de todos, el que alimenta el queroseno y el que paga a los pilotos y el jamón de a bordo. A los técnicos y a los que preparan, y el jamón de a bordo, como dice Paco, que es un hombre para nada hedonista, como veis. Absoluto. Vamos, ¿qué va? Y están los placeres romanos, tumbado en la cheslongue y comiendo uvitas. Hombre. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento para ustedes dos por su participación en el programa y a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de publicidad abrimos aquí el día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. El gobierno, este gobierno, resulta que cree que la economía es su último recurso para esta campaña electoral. Un recurso pues muy dudoso y muy desesperado. Muy desesperados tienen que estar los hombres de Sánchez, porque resulta que este es el gobierno que hace trampas con los datos del paro. Este es el gobierno que sublima los datos positivos de la economía española, a menudo sin el menor respeto con la verdad, y que además, cuando se trata de definir si somos o no somos líderes del crecimiento europeo, suena a estrafalaria idea. El país de la Unión Europea que más ha tardado en recuperar ese crecimiento después del COVID ha sido precisamente España. España es el país líder en la deuda y en el déficit. España tiene uno de los peores datos europeos en pérdida de poder adquisitivo de las familias o de los ciudadanos. España es el país líder del desempleo, doblamos la cota europea. Y en materia energética, pues ¿qué les diré? Resulta que hemos triplicado la dependencia del gas ruso y, sin embargo, tenemos que creernos que España va como una moto, que es lo que dice Sánchez. Es un escándalo y esto es imposible venderlo a los electores, pero bueno, como dice Sánchez, o lo hace Nadia o lo hace nadie. Marina Álvarez. Pues sí, hoy Nadia Calviño ha hecho algo inédito y ha comparecido por primera vez desde la sede de Ferraz. Desde allí no ha presentado ninguna de las medidas económicas de este gobierno, pero sí ha adelantado, ha aprovechado para hacer campaña y para anunciar que va a seguir prorrogándose esa rebaja del IVA de los alimentos. Desde allí, además, ha asegurado que los morados no han tenido suficiente influencia en el gobierno, en línea con esa estrategia del Partido Socialista de intentar fagocitar al Partido de Unidas Podemos. Puedo confirmar que mantendremos la rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad en tanto en cuanto no lleguemos a niveles de precio que sean más adecuados. Ya hemos hecho, yo creo que un gran esfuerzo para que se mantuviese la estabilidad de este gobierno de coalición. Es verdad que el socio minoritario no ha tenido prácticamente influencia en la política económica. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, es uno de los terminales difusores de desinformación progubernamental más nocivos. Según Escrivá, somos el país europeo que más crece. Pues es que la evidencia es abrumadora. Yo creo que es un debate perdido y absurdo verdaderamente, porque somos el país que más crece de la Unión Europea entre los países grandes y muy por encima de la media. Estamos hablando de un crecimiento sustancialmente mayor. En empleo ya ni cuento, somos un país con una creación de empleo extraordinariamente alta y todos los datos que van llegando en inflación, somos el segundo país con la inflación más baja de la Unión Europea. Bueno, hay que decirle cuatro cosas a Escrivá. La primera, que no se ría de nosotros, que ya parece una coña marinera. Vamos a ver una información de Eurostat que recoge la verdad. Ni España es el país que más crece de la Unión Europea, ni de los grandes tampoco. Escrivá, ¡ay, qué manía! En fin, España ha crecido un 0,5 en el primer trimestre del año 23, pero Italia creció un 0,6 y es más grande su economía que la nuestra. Así que deja de decir bobadas, por favor. Polonia, 3,8 de crecimiento. Luxemburgo, 2, es un pequeño país. Portugal, 1,6. 1,6, 4 veces lo de España. Y venga a sacar aquí pecho. Así es que no transijan ante las mentiras de un servidor público como es este ministro hasta el día que entre en funciones o que se marche a su casa. Y este triunfalismo del Gobierno lo que intenta ocultar es ese malestar interno dentro de las filas del Partido Socialista que quedó patente este fin de semana con las ausencias de Page y de Lambán en ese comité ejecutivo del Partido Socialista. El malestar ahora se extiende también a Castilla y León. Los cambios en las listas electorales impuestos por Ferraz, lo cierto es que han removido las aguas en territorios como la Comunidad Valenciana, las dos Castillas y Aragón.
De hecho, el Comité Federal del PSOE ha estado marcado por las ausencias y por las críticas al presidente. En Aragón, 15 miembros han renunciado a formar parte de la lista, por lo que Javier Lambán no acudió al comité como muestra de disconformidad, algo que tampoco hizo el líder castellano-manchego Emiliano García Paje. Y quienes sí acudieron no dudaron en mostrar su malestar. El más duro, Luis Tudanca. Estoy enormemente decepcionado, estoy enormemente indignado con lo que ha sucedido, no me gusta, no lo voy a ocultar. La lista valenciana ha sido otra que también ha sufrido cambios. Y Ximo Puig, aunque más comedido, también se mostró incómodo con la decisión. Bueno, ha habido cambios, las personas forman parte de los proyectos, pero en este momento lo más importante es el proyecto. Quien toma la decisión es quien la tiene que explicar. Finalmente, por unanimidad, el PSOE ratificó sus listas electorales del próximo 23 de julio. En ellas se presentan 14 ministros, 10 de ellos como cabeza de cartel. Sánchez, por su parte, ha ignorado por completo la tensión y el cabreo de los varones y ha intentado apaciguar las aguas apoyándose y dándole protagonismo a la figura de Nadia Calviño. Lo cierto es que en sus manos ha dejado la agenda económica del partido, a pesar de que la vicepresidenta no tiene carné socialista ni forma parte de ninguna de las listas electorales. Y ojo, porque incluso se ha venido arriba y reta al PP y a Feijóo a un debate económico. Lo cierto es que los socialistas siguen intentando centrar la campaña en la economía y en los logros del gobierno de coalición, algo que no consiguieron el pasado 28M. Las últimas mentiras de Sánchez parece que van a ser las económicas. Se trata, según parece, de vender que España es el país de la Unión Europea donde más crece la economía. Hoy mentían al respecto el ministro Escrivá o la vicepresidenta Calviño. Debe ser una campaña, cosa que pues no es para nada cierta por mucho que la repitan. La Central Estadística de Europa, que se llama Eurostat, levantó acta hace pocos días de un estado global de recesión, del cual algunos países se salvan, entre ellos España, y nos alegramos todos mucho, con un crecimiento muy pequeño, 0,5%. Eso entre enero y marzo de este año, pero eso no significa que España destaque por su crecimiento, porque ahí vamos a ver dos ejemplos, si les parece. Portugal, con gobierno socialista, estos crecían 3 veces lo que España. O la Italia de la dirigente de derechas Giorgia Meloni, que creció 1/10 más que España en el mismo plazo, sin hacer trampas, no como Escrivá. Por cierto, estos dos países tienen algo en común, el Portugal socialista y la Italia de Giorgia Meloni. Son los dos países de los que han puesto en práctica recortes de impuestos. En Italia el 7% de los impuestos ha sido rebajado y en Portugal han hecho 2 rebajas fiscales y tienen un presidente socialista. Volviendo al crecimiento, oiga, pues si se pone usted así, señor Escrivá, ¿qué tendría que decir el presidente de Polonia, que ha crecido un 3,8%? Eso sí, es de derechas, ya perdonará. Calviño va a rendir el último sacrificio a Sánchez, al gran líder Sánchez. Será un activo de campaña sin siquiera ir en las listas del PSOE, porque ya se va a Europa. Atentos a esto porque Calviño venía con la vitola de profesional independiente, y hoy incluso aprovechaba un acto de campaña del PSOE en Ferraz para comunicar a los españoles materias que competen exclusivamente al Gobierno, que tendría que haber reservado para la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros. Un nuevo uso descarado, inapropiado de lo que decide el Gobierno para una chapuza de acto de precampaña socialista. Yo no sé a qué espera la Junta Electoral para meter mano a estos abusos. Yolanda Díaz asegura que el veto a Irene Montero no tiene demasiado interés y que la gente quiere oír hablar de problemas reales. La vicepresidenta da así por zanjada la negociación con Podemos que los morados van a intentar llevar hasta el final. Hoy Pablo Iglesias ha asegurado que aún hay tiempo de rectificar y ha afirmado que de no hacerlo va a ser un regalo para la mafia mediática. Entre tanto, Yolanda Díaz ha nombrado hoy al embajador de España ante la ONU, a Agustín Santos, como número 2 por las listas de Madrid.
Pablo Iglesias exige una rectificación. Yo espero que reflexionen. Digamos, es lógico que la derecha te pretenda descabalgar, pero que tus propios compañeros digan tú no. Si en la izquierda no hay unos mínimos códigos de lealtad, estamos muertos. Que el veto a Irene Montero es vergonzoso, difícil de explicar entre los suyos y que además puede poner muy difícil la situación en un futuro. Yo creo que a nivel político el veto de Yolanda es un terrible error y creo que es algo que puede hacer daño electoralmente a un espacio político que es imprescindible para que no gobierne el PP con Vox. Un error, insisten en Podemos, y más aún cuando la aún ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decía esto de ella en el pasado. Irene Montero, lo quiero decir, creo que fue una de las mujeres más importantes de mi país, de España, que hizo posible derrotar, ¿no?, al Partido Popular, y es una de esas generaciones de chicas jóvenes, ¿no?, que yo creo que son un ejemplo del nuevo país que queremos representar. Casi 4 años han pasado de aquellas declaraciones de la entonces cabeza de lista por Podemos en Pontevedra, pero ahora la vicepresidenta segunda del gobierno niega cualquier tipo de alusión a quien fuera su ejemplo a seguir en el partido. España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos hecho por nuestro país. Una guerra civil abierta entre la líder de Sumar y quienes la auparon para suceder a Pablo Iglesias, que ahora añade a más enemigos por no haberles incorporado en las listas para el Congreso. Pablo Echenique se suma al equipo de los denostados por Díaz, el hasta ahora portavoz de los morados en el Congreso, critica que su salida no se deba a un acuerdo que haya liderado Podemos. Una larga lista negra que completan caras conocidas como la de Ángela Rodríguez Pam, Vicky Rosell o Isa Serra. Yolanda Díaz hace caso omiso de las acusaciones y advertencias y avanza en la búsqueda de nuevas caras para su proyecto. La última incorporación, la de Agustín Santos Maraver, actual embajador de España ante la ONU, un perfil independiente, el de Maraver, ex jefe de gabinete de Moratinos, que ocupará un puesto clave como lo es el número 2 de la lista por Sumar en Madrid. Hoy lunes es día de encuestas. Bueno, todas se refieren a los resultados de las generales del 23 de julio. La primera la ofrece el digital El Español. Según esta, el PP tendría 134 escaños, el PSOE 94, Vox 47 y la condición de tercera fuerza y Sumar 33. Esta encuesta añade un dato muy interesante y es que de las personas preguntadas que afirman votar a Unidas Podemos, el 58% afirma que no votará a Sumar. Y la segunda es la encuesta que ofrece el diario OK Diario, también un digital. En ella, el Partido Popular obtendría 139 escaños, pues apenas 5 por encima de la del Español. El Partido Socialista 96, 2 por encima de la anterior encuesta. Vox 44, que estaría pues en la línea de tercera fuerza que indicaba antes la encuesta El Español, y Sumar 30 escaños. Las dos encuestas dan a Vox la condición de tercera fuerza y también según estas encuestas pues tendría que ser Partido Popular Vox lo que pudiera dar la hipótesis de un gobierno de derechas en España. Y Alberto Núñez Feijóo ha hecho hoy borrón y cuenta nueva con las listas del Partido Popular al Congreso. Feijóo ha renovado hasta el 75% de los candidatos que encabezaron las listas con Casado y ha colocado a su núcleo duro en los puestos de salida. Así, aquí lo van a ver, Elías Bendodo será el número 1 por Málaga, el coordinador general del partido. El responsable de Economía, Juan Bravo, será el número 1 por Sevilla, Cuca Gamarra lo será por Logroño, Carmen Fúnez por Ciudad Real y Esteban González Pons encabezará la candidatura de Valencia. Fabra, el expresidente de la Generalitat Valenciana, irá esta vez por Castellón. El exdiputado de UPN, Sergio Sayas, aquí los van a ver, encabezará la papeleta de Navarra. Y en Barcelona, Feijóo también ha incluido un fichaje de otras siglas. El caso es de Nacho Martín Blanco, ex de Ciudadanos. En Madrid, el presidente del Partido Popular va a encabezar la lista, en la que también van a estar rostros muy conocidos del partido, como es el caso de Borja Semper, el actual portavoz, y Cayetana Álvarez de Toledo. Su número 2, de momento, es un misterio. Feijóo estrena un nuevo PP. Somos el único partido que sale a ganar las elecciones. Esto ya es algo que no les desvelo a ustedes ninguna incógnita. Para afrontar la próxima cita electoral del 23 de julio, recuperar rostros de etapas anteriores como Cayetana Álvarez de Toledo, Borja Semper. Ya les dijimos hace mucho tiempo también, hace unos meses,
que nuestra vocación es la de ensanchar el espacio político del Partido Popular. No mirar a nuestra izquierda y no mirar a nuestra derecha, sino ensanchar. También nos resulta especialmente interesantes hombres y mujeres que vengan de otras formaciones políticas y hoy ven en el Partido Popular la alternancia, la alternativa para dibujar una España mejor. Y ambos entrarán a formar parte de la candidatura del PP por Madrid para el Congreso. Una de las incógnitas que quedan aún pendientes es saber quién va a ocupar el número 2 de la lista de los populares por Madrid. Cuca Gamarra, que ha ocupado hasta ahora esa casilla ejerciendo como portavoz en el Congreso, encabezará la lista por La Rioja. Elías Bendodo por Málaga. Y se descarta también este puesto para Juan Bravo, cabeza de lista por Sevilla. Son muchas las voces que incluso apuntan a que este puesto, ser la mano derecha de Feijóo, podría ser para Fátima Báñez, exministra de Empleo de la etapa de Rajoy, aunque también podría entrar a formar parte de un hipotético Consejo de Ministros sin tener que entrar en las listas del PP. Sí que habrá puestos de salida para su equipo más cercano e incluso para otros como Alberto Fabra, número 1 por Castellón y a quien hasta ahora solo se había visto en el Senado. Mañueco también gana presencia en el Congreso al ceder como cabeza de lista por Ávila a su jefe de gabinete, Héctor Palencia. Una renovación de la plantilla popular para este 23 de julio que incluso cede también espacios a ex de Ciudadanos como Pere Lluís Suquet en Tarragona y Nacho Martín Blanco, cabeza de lista por Barcelona. Feijóo trabaja en el diseño de un equipo económico de perfil técnico que permita afrontar las futuras exigencias que plantee en Bruselas. El líder del Partido Popular busca pues una especie de milagro económico y tiene puesta la mirada en perfiles como el de Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, o Luis de Guindos, actualmente vicepresidente del Banco Central Europeo. El que coordina los movimientos programáticos que ofrecerán a los ciudadanos sigue siendo Juan Bravo desde Génova y ahora se apoya en figuras como la de Fátima Báñez, que tiene muchas posibilidades de ser la elegida para ser la titular económica del hipotético gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Y de cara al 23J aún queda un mes para que termine el plazo para pedir el voto por correo y las solicitudes ya llegan a 600.000 en los primeros 10 días. La Junta Electoral Central cifra en 100.000 las peticiones diarias y aunque no tendremos la cifra definitiva hasta el próximo 20 de julio, todo apunta a que el voto por correo llegará a los 2,7 millones, el doble que en las últimas elecciones de 2019. La cita en pleno periodo vacacional y la premura de la convocatoria son los dos ingredientes que explican este aluvión de peticiones. Correos ha acordado la contratación de 12.000 empleados para reforzar la plantilla. Y el nuevo gobierno de Isabel Díaz Ayuso no contará con dos de sus pesos pesados hasta ahora. El vicepresidente y consejero de Educación, Enrique Osorio, será a partir de ahora el nuevo presidente de la Asamblea de Madrid y el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, abandona la política. Ambos han sido muy cercanos a la presidenta madrileña y se les atribuye la autoría del programa político y económico de su gobierno. Mientras que Osorio sí va a seguir en la política regional, el nombre de Laschetti, que volverá ahora al sector privado, suena también como posible fichaje de Génova para el equipo económico de Feijóo. Ayuso ha alabado hoy la figura de Osorio y ha asegurado que va a hacer un gran papel al frente de la Asamblea. Ahora el futuro le depara un nuevo reto en una carrera de 40 años de servicio público y dedicación a Madrid. Mañana será elegido presidente de la Asamblea de Madrid. No me cabe duda de que hará un gran papel en este nuevo alto cargo institucional y de que seguirá trabajando por una mejor región donde el saber y la ciencia mejoren la vida de todos los madrileños. En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comunicado hoy la remodelación de su ejecutivo. Dice que porque está a un año y medio de que termine el mandato y necesita gente con nuevo empuje, con nuevos bríos. Los cambios son muy poco relevantes. Por ejemplo, quitan al radical Cambray, el consejero de Educación, tremendamente radical con el catalán, y la que viene a relevarlo, Anna Simón, pues solo les diré que fue condenada por desobediencia el 1 de octubre. Calcularán que aquí se cambia un radical indepe por una radical indepe. La nueva consejera de Educación será Anna Simón para impulsar la consolidación de los cambios en el ámbito educativo en Cataluña. La nueva consejera de Territorio será Esther Capella, quien tendrá que afrontar especialmente los retos en materia de vivienda. Y el nuevo consejero de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural será David Mascort, que tiene una larga experiencia en el departamento como secretario general.
Y tampoco ha habido suerte con Compromís. El partido de Joan Baldoví ha rechazado facilitar un gobierno del PP en Valencia, empujando así a su candidato Carlos Mazón al acuerdo inevitable con Vox. En una reunión mantenida este lunes, el PP, como sucedió con el PSOE, volvió a recabar un no ante una posible abstención, pese a ofrecer a este grupo, a los nacionalistas, 30 acuerdos y un puesto en la mesa del Congreso. Ellos aseguran que haber aceptado la abstención sería darla gratis y han vuelto a pedir un cordón sanitario para aislar a Vox. Está previsto que Mazón se siente mañana con los de Santiago Abascal. Lo que en principio era una ley destinada a mejorar la vida profesional de los becarios, previsiblemente reducirá la capacidad de las empresas para contratarlos y que puedan ejercer sus prácticas en el lugar adecuado. La ley pone tantos problemas y produce tantos daños colaterales que convierte lo que iba a ser una ley que ayudase a los becarios en una ley que les trae nuevos problemas. Queda poco más de un mes para la celebración de las elecciones generales y el Gobierno parece que no se rinde y continúa aprobando leyes y estatutos polémicos, el último de ellos el del becario. Por fin tenemos un acuerdo con los sindicatos para ya no tener falsos becarios ni falsas becarias y tener el estatuto que se merece nuestro país. Sí, también hoy tenemos un nuevo acuerdo para nuestro país. Un estatuto que no ha convencido a la Conferencia de Rectores por considerar que hará disminuir la oferta de prácticas universitarias. Las prácticas son un asunto estrictamente académico y no se entiende por qué razón sindicatos y patronal tienen que pactar su régimen jurídico. CRUE se opone radicalmente al establecimiento de una compensación obligatoria por los gastos en que puede incurrir el estudiante en prácticas. Un acuerdo al que tampoco se ha sumado la COE, pero sí Comisiones Obreras y la UGT. ¿Y qué límites establece este estatuto? Se trata de evitar que abusen de los becarios, que no podrán superar el 20% del total de la plantilla. Además, tendrán garantizados el derecho a la compensación de gastos, vacaciones, días festivos y el uso de los servicios con los que cuentan el resto de empleados. Las multas por no cumplir esto podrían alcanzar los 225.000 euros en los casos más graves. Un hecho que va a provocar que más de 1 millón de estudiantes se queden sin poder terminar su formación, tal y como avanzó CRUE. CRUE alerta del serio peligro para la continuidad de la oferta de prácticas que necesita el sistema universitario español y advierte de los perjuicios que todo ello va a producir a nuestro estudiantado. Un anuncio más el Ejecutivo que vuelve a perjudicar a los españoles. Y en el plano internacional, Italia ha llorado hoy la muerte de Silvio Berlusconi, el hombre que lo fue todo en el país transalpino y que definió la política del siglo XXI. 3 veces primer ministro, dueño de Mediaset y expresidente del Club AC Milán, el líder de Forza Italia ha fallecido a los 86 años a causa de las complicaciones cardíacas que arrastraba. El ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, ha fallecido este lunes a los 86 años en el hospital de Milán, donde permanecía ingresado desde hace varios días, aquejado de una leucemia. La salud de Berlusconi había empeorado en estos últimos meses y la preocupación aumentó en las últimas horas. Hasta el centro se habían desplazado varios miembros de su familia este lunes, según la agencia ADN Cronos. Berlusconi, fundador de Forza Italia, fue primer ministro de Italia durante 3 periodos a lo largo de su vida y ya había sufrido varios problemas de salud en los últimos años. En 2016 tuvo que someterse a una operación a corazón abierto tras una insuficiencia aórtica. Años más tarde, en el 19, un cólico renal le hizo perderse la presentación de los candidatos europeos de Forza Italia y en 2020 estuvo 11 días ingresado tras contraer el COVID y sufrir una neumonía bilateral. Berlusconi se presentó a sus primeras elecciones en 1994, con la promesa de realizar una revolución liberal y frenar el supuesto avance comunista. Pero ese primer gobierno duró apenas un año y tuvo que esperar hasta 2001 para volver a ejercer como primer ministro. El tercero y último de sus gobiernos, entre 2008 y 2011, terminó con escándalos de abusos a menores y fraude fiscal, pero en lugar de hacerse a un lado, impuso su presencia en la escena, impidiendo la formación de una nueva derecha moderada y favoreciendo el auge soberanista de Giorgia Meloni y Salvini. Hasta el final fue una figura central de la política italiana, volviendo a ser senador tras las últimas elecciones.
Un policía nacional falleció ayer en Marmolejo, Jaén, tras recibir un disparo cuando mediaba en una pelea entre vecinos. El agente fue abatido mientras intentaba reducir a un hombre con problemas mentales y podría haber muerto por un disparo fortuito de un compañero. Conmoción en Marmolejo, Jaén, por el policía nacional que falleció ayer tras recibir un disparo cuando mediaba en una pelea de vecinos en Andújar. En estos momentos, la policía investiga si el agente, que llevaba 15 años de servicio, murió por un disparo fortuito de su compañero o por un rebote de un disparo de su propia arma. El trágico suceso, como pueden ver en el vídeo, arrancó a las 10 de la mañana cuando un vecino de Andújar acudió a una calle de la localidad con cuchillo y martillo en mano. Allí los vecinos, alertados por su agresividad, llamaron a la policía, que se personó en el lugar para intentar mediar y calmar los ánimos. Cuando llegaron, uno de los agentes salió del vehículo para tranquilizar al agresor, pero este se abalanza sobre el agente, ambos caen al suelo y se escucha un disparo. En ese momento, otro de los agentes se desploma, cae al suelo tras recibir un disparo en el abdomen. Mientras tanto, el resto de agentes continúan intentando reducir al agresor, que tiene problemas mentales, hasta que finalmente fue abatido a tiros y muere en el acto. Esta mañana todos los sindicatos policiales han promovido un minuto de silencio por el agente fallecido, que llegó al hospital en parada cardiorrespiratoria y nada pudieron hacer por salvar su vida. Su otro compañero agredido, de momento, continúa hospitalizado. La cruda realidad es que los policías denuncian que se sienten desamparados institucional y judicialmente, algo por lo que aseguran que le tienen miedo a usar el arma y disparar. Que tenemos mucho miedo a disparar. En definitiva, tenemos más miedo a la repercusión judicial que al delincuente, hay que decirlo así. Este miedo nos hace que, en principio, hasta que no estemos realmente lesionados, hasta que no nos claven un cuchillo, hasta que no nos disparen realmente en España, el policía prácticamente no utiliza esa arma. También desde Jupol han lamentado los hechos e insisten en la necesidad de tomar medidas inmediatas para dotar de mayor seguridad a todos los policías nacionales. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, específicamente más a los que decidan compartirla con nosotros. Y que se queden ahora viendo a Sandro Mecón en Dos Continentes, y nosotros volvemos mañana a las 9. Que descanse.